Buenas noches, en primer lugar, gracias por su asistencia, por acompañarnos en este acto que para nosotros y para el futuro que creo de la Asamblea Amistosa Literaria quedará grabado en oro, porque es la inauguración, la conferencia de inauguración de la sede de la Asamblea Amistosa Literaria en Novelda, en el capítulo de Novelda. Yo me he traído unas chuletas porque me riñó en la última presentación que hice Vicente, porque dice que me había perdido. Entonces me he traído unas chuletas. La conferencia inaugural de la sede de la Asamblea Amistosa Literaria en Novelda va a ser el saber a ambos lados del Atlántico, Jorge Juan Antonio de Ulloa y la primera expedición científica a la América hispana. Nos la va a impartir el catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Alicante, Armando Alberola, que es biógrafo de Jorge Juan, es un asambleísta de pro y sobre todo un buen amigo de los asambleístas de Novelda. Yo voy a hacer una introducción que en 1734 fue cuando Felipe V pide a Patiño, concretamente, 2 sujetos españoles inteligentes en la matemática y en la astronomía, para acompañar la expedición científica francesa que iba a medir unos grados del meridiano y que estaba dirigida por Godin. En enero de 1735, Jorge Juan, con 21 años, y Antonio de Ulloa, con solo 19 años, son designados para representar a España en la magna expedición que había promovido Luis XV, el rey francés. Pero bueno, yo creo que a partir de ahora Armando va a ser el que nos va a ilustrar, porque el que tiene que dar la conferencia es él y sabe muchísimo más que yo. Muchas gracias, espero que les guste la conferencia que nos va a ofrecer Armando, y bienvenidos de nuevo, les digo, a la sede de la Asamblea Amistosa Literaria en el capítulo de Novelda. Gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias a Vicent Baus, el presidente de la Asamblea Amistosa, del capítulo de Novelda, de la Asamblea Amistosa Literaria. Para mí, ya saben todos ustedes que es un placer, aparte de una satisfacción, el poder recalar de tanto en tanto aquí en Novelda, donde, pues, aparte de tener buenos amigos, pues existe un vínculo común entre todos ellos, que es el interés por conocer cada vez con mayor profundidad y sobre todo divulgar la vida, la obra, los aspectos oscuros todavía de ese sabio español, quizá la figura máxima, una de las máximas figuras de la primera mitad del siglo XVIII, sin ninguna discusión, que tuvo nuestra Ilustración. Esta mañana, en clase, comentaba algunos aspectos, porque se ha dado la circunstancia de que explicaba, o yo iba a iniciar una explicación sobre las expediciones científicas a la América hispana. Ya ha coincidido. Además, siempre suelo preguntar si hay algún alumno o alumna de Novelda, y había 5 o 6, y algunos han tenido el valor de repetir, es decir, no han tenido bastante esta mañana con sufrirme, y los veo, cosa que les agradezco también sobremanera, igual que a todos ustedes, porque a estas horas de la tarde, entre semana, pues a lo mejor apetece hacer otro tipo de cosas. Yo, en esta ocasión, y para no divagar en exceso, y siguiendo las recomendaciones de mi compañera de batallas en este tipo de asuntos, que es Rosario Díez, pues yo he escrito y voy a desarrollar una conferencia al uso. Saben también que habitualmente me gusta utilizar las nuevas tecnologías, el PowerPoint, de estas cosas. Hoy no lo voy a hacer, porque me parece que el recinto, pues, merece la pena que se haga algo a la antigua usanza. En consecuencia, yo lo que voy a hacer es leerles mis reflexiones, y si luego al lugar, pues, algún comentario, pues evidentemente estaré encantado de atender a sus preguntas o a sus reflexiones. Y en cuanto a eso de biógrafo, pues realmente soy compañero de aventuras en este tipo de estudios, junto con Rosario Díez, que sabe infinitas cosas más que yo.
respecto de Jorge Juan, sabe detalles que a mí a veces se me escapan, y realmente yo todos los días, pues si no todos los días, pues día sí, día no, pues siempre aprendo alguna cosa gracias a ella en este, digamos, sector investigador dentro de mi actividad. Bien, el descubrimiento del Nuevo Mundo abrió grandes expectativas y propició que entre este y el viejo se iniciara una intensa corriente de ida y vuelta que, aunque en un principio estuvo marcada esencialmente por los intereses descubridores, económicos, evangelizadores o políticos, al poco permitió intromisiones de índole cultural, científica y técnica. Durante los siglos XVI y XVII, el interés por conocer y explotar los recursos naturales que encerraban las nuevas tierras descubiertas por Colón actuó como incentivo para el desarrollo de ciertas innovaciones técnicas. El procedimiento de amalgama para obtener plata más pura, por ejemplo, fue una transferencia tecnológica digna de reseñar, así como la introducción y exportación de cultivos europeos y americanos. La diferencia de paisajes, clima, fauna, flora, recursos minerales, excitó tempranamente la curiosidad y la observación inmediata de los cronistas, propiciando una mejora de los saberes convencionales europeos que lamentablemente no siempre obtuvieron el suficiente eco a este lado del Atlántico, al lado nuestro. Durante el siglo XVIII, la Ilustración, es decir, el siglo de la Ilustración, el siglo de la ciencia, el siglo de las expediciones científicas, bien, en este siglo estos tres elementos actuaron de una manera coordinada e integraron un proyecto global encaminado a la búsqueda y conquista del saber, en unos ámbitos concretos. En este contexto, las expediciones científicas a la América hispana constituyen un elemento fundamental para entender el proceso de renovación experimentado por el país, por España, durante la Centuria de las Luces, un proceso que permitió retomar la brillante tradición renacentista española, truncada por la prohibición de Felipe II de salir a estudiar al extranjero y la posibilidad de compartir los avances que durante el siglo XVII, su segunda mitad, proporcionó la revolución científica, de la mano de Newton. No obstante, en esta búsqueda, construcción y difusión del saber, tan propias del siglo XVIII, España partía con evidente desventaja, que hubo de corregir con un esfuerzo notable, con inversión, improvisando instituciones que acogieran y difundieran los nuevos saberes, impulsando los viajes científicos y aprovechando las individualidades de excepción que, por suerte, suelen darse incluso en las peores circunstancias. En este contexto se inscribe, como ha indicado Vicent Baus, la expedición geodésica franco-española al Reino del Perú de 1736, probablemente el más conocido de todos los viajes científicos que, como indicara Voltaire, se convirtió en el modelo para posteriores empresas. El siglo XVIII, ustedes lo saben, comenzó con el mundo científico dividido entre dos diferentes teorías referidas a la forma de la Tierra. Para los partidarios de Descartes, la Tierra era un geoide alargado en el sentido de los polos, postura que defendían, entre otros, Picard y los Cassini, padre e hijo, ambos directores del Observatorio Astronómico de París, componentes de una famosísima saga de astrónomos, y se basaban para defender, para sustentar su teoría en diferentes mediciones efectuadas por ellos mismos. Como alternativa, iba ganando adeptos desde hacía años la teoría expuesta por Isaac Newton en sus Principia Mathematica, referida al achatamiento de la Tierra por los polos. La discusión entre cartesianos y newtonianos no era baladí, pues del correcto conocimiento de la forma y medida del planeta Tierra, dependía la precisión en la navegación, la elaboración de mapas fiables, muchas otras cuestiones importantes de carácter no solo científico, sino también político, estratégico y económico. El seguimiento de esta polémica resulta en extremo interesante, pues iba más allá de la pura discusión científica entre planteamientos cartesianos franceses y planteamientos newtonianos ingleses, porque se podían extender a otros elementos de carácter ideológico y cultural nacionales,
propios de uno u otro marco geográfico. La doctrina newtoniana estaba llena de connotaciones que repugnaban a la ortodoxia católica posterior a Trento, bastante arraigada, por cierto, en Francia. El propio Voltaire, que formaba parte de un grupo de disidentes de la doctrina oficial francesa, la cartesiana, los jóvenes geómetras se denominaban, terció en la discusión y defendió públicamente el newtonismo. Todo ello daría una gran popularidad a la expedición que, para zanjar este debate sobre forma y dimensiones de la Tierra, organizó en 1773 la Academia de Ciencias de París. La institución movilizó a sus más prestigiosos miembros. Señaló como objetivo la medición de un grado del meridiano terrestre por debajo de la línea del Ecuador en el Virreinato del Perú. La expedición, como se nos ha indicado, estaba dirigida por Louis Gaudin, académico, matemático, pero también la integraban, entre otros, por Charles-Marie de la Condamine, naturalista y matemático, Pierre Bouguer, hidrógrafo, el naturalista Joseph Jussier, el cirujano Seniergues, etcétera, 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 unos cuantos más, hasta 13. Simultáneamente, otra expedición, al mando de Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, se dirigió hacia Laponia para efectuar idénticos trabajos cerca del círculo polar y poder contrastar de esta manera los resultados. Al ser Perú, el Virreinato del Perú, que comprendía los territorios del actual Ecuador y todo lo que es ahora Perú, Bolivia, hasta prácticamente la frontera chilena, al ser territorio español, la corona francesa hubo de solicitar permiso a Felipe V para dirigirse hacia allá. Felipe V lo concedió, pero aconsejado por su ministro, José Patiño, exigió la incorporación de 2 jóvenes guardias marinas que fueron ascendidos de inmediato a tenientes de navío para intentar equiparar su categoría con la de los comisionados franceses, auténticos sabios, podríamos decir, en la época. De este modo entraban en escena el noveldense Jorge Juan Santacilia y el sevillano Antonio de Ulloa y de la Torre Giral, con la misión de colaborar con los franceses, también de vigilarlos, desarrollar sus propias observaciones y elaborar informes sobre la situación del virreinato. Este nombramiento causó no poca sorpresa en el país vecino y brindó al siempre incisivo Voltaire la oportunidad de deslizar un desdeñoso comentario al respecto en carta que remitió a mediados de abril de 1735 a su corresponsal Jean-Baptiste Nicolas Faumont. Decía Voltaire: el Consejo de España ha nombrado a algunos pequeños filósofos españoles para aprender el oficio con los nuestros. Cuando a finales de ese año 1735, españoles y franceses se reunieron en Cartagena de Indias para dar comienzo a su aventura científica, fueron muy diferentes las impresiones que los jóvenes marinos causaron en 2 de los comisionados galos. Uno de ellos, el ya citado naturalista y también matemático Charles-Marie de la Condamine, escribió a Voltaire en estos términos: después de 15 días de navegación hemos llegado a Cartagena, donde hemos encontrado a 2 camaradas de viaje nombrados por la Corte de España para asistir a nuestro trabajo, siendo muy adecuados para secundarnos como geómetras y como astrónomos. No sé lo que les aguarda a su regreso, pero tan pronto fueron elegidos, pasaron súbitamente de la condición de guardias marinas a la de tenientes de navío. Es así como se empieza a contar en España con las gentes que llevan al Perú el amor a la física de pacotilla. Yo les pido, por favor, que no olviden estas palabras: muy adecuados para secundarnos como geómetras. No sé lo que les aguarda a su regreso. Y es así como se empieza a contar en España con las gentes que llevan al Perú el amor a la física de pacotilla. El naturalista Jussier, Joseph Jussier, por su parte, se mostraba mucho más comedido con los jóvenes marinos y, gratamente impresionado, describía de este modo a su hermano Antoine su encuentro en Boca Chica con Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Decía: allí encontramos a los 2 oficiales de la Marina Española que el rey Felipe V nos ha señalado como adjuntos. Son 2 amables caballeros, de carácter extremadamente dulce,
muy sociables, nobles y que conocen muy bien las matemáticas. Ambos hablan francés para hacerse entender fácilmente. Los dos testimonios, llamativos, por lo que se diferencian entre uno y otro, ponen de manifiesto, entre otras cosas, las cualidades que ya en 1735 adornaban a aquellos amables caballeros, unos jovencísimos tenientes de navío que hablaban un aceptable francés, que eran buenos matemáticos, muy adecuados para secundarnos, y llevaban como pacotilla un amor por la física que les hacía aptos como geómetras y astrónomos. Una precisión. Habitualmente se suele emplear pacotilla en su connotación más despectiva. No obstante, el término designaba, y sigue designando, la porción de géneros y mercancías de poco valor que los marineros u oficiales de un barco podían embarcar por su cuenta y libre de fletes. Si ustedes acuden al diccionario de la Real Academia Española, observarán que la primera entrada de pacotilla es esta precisamente. Lo que nadie habría imaginado entonces es que 11 años después, y aunque me adelante un poco a lo que después les contaré, aquellos pequeños filósofos españoles que decía Voltaire retornarían a Madrid convertidos en magníficos científicos, en miembros de dos de las más prestigiosas instituciones europeas, las más prestigiosas en ese momento, la Royal Society, Ulloa volvería como miembro de la Royal Society de Londres, y Jorge Juan como miembro de la Académie des Sciences de París, que publicarían además los resultados de su viaje mucho antes que los expedicionarios franceses. Los franceses ni siquiera llegaron a ponerse de acuerdo entre ellos mismos para dar a conocer los resultados científicos de la expedición. Es que durante casi 11 años, esos, insisto de nuevo, pequeños filósofos españoles se afanaron, como escribió, quizá de una manera premonitoria Voltaire, en aprender el oficio con los sabios franceses. Pero no solo eso, porque a las actividades estrictamente vinculadas a los objetivos de la expedición, actividades muy diversas, levantamiento de planos, observaciones astronómicas, mediciones geodésicas, cálculos matemáticos, pues Juan y Ulloa pues añadieron una infinidad de datos sobre la sociedad, geografía, historia, meteorología, clima, flora, fauna, recursos naturales y situación militar y política de aquellos territorios. No resultó nada fácil. Sus tareas se vieron obstaculizadas por las continuas disputas surgidas entre los académicos franceses que terminaron divididos entre sí. También por los recelos que su propio trabajo, el de Juan y Ulloa, despertaba entre la población indígena. En última instancia, la animadversión de las autoridades locales y las del virreinato, y los impedimentos para desarrollar su cometido provocaron enfrentamientos y algún que otro gravísimo altercado público, como el que les enfrentó al presidente de la Audiencia de Quito, o el que le costó la vida al cirujano de la expedición, el francés Jean Senier, linchado por una turba enfurecida en la Plaza de Toros de Cuenca. Pero, ¿qué saberes llevaron nuestros jóvenes guardias marinas, tenientes de navío, a América? ¿Qué bagaje científico acarreaban en su pacotilla? ¿Cuál era la formación que de estos jóvenes aspirantes a oficiales de marina? Pues la formación estaba ciertamente muy alejada de la de sus compañeros de expedición. La respuesta de por qué estaba tan alejada su formación de la de sus compañeros de expedición nos debería de conducir a una amplísima reflexión sobre la introducción de los nuevos saberes científicos en la España del XVIII, sus impulsores, las instituciones que la llevaron a cabo, el papel desempeñado por las denominadas armas sabias, tanto del ejército como de la marina, etcétera, etcétera. Bueno, esta es una reflexión que ahora mismo pues, es imposible de efectuar pues, por motivos evidentes. Sin embargo, sí que resultaría imprescindible pues, efectuar una aproximación a la formación de quien a la postre se convertiría en el científico español más relevante de la centuria ilustrada, como he dicho anteriormente, el noveldense Jorge Juan Santacilia, nacido en 1713 y fallecido quizá demasiado prematuramente en 1773.
Es importante esta cuestión referida a la formación de Jorge Juan, dónde pudo adquirir los avanzados conocimientos matemáticos que poseía. Se suele solventar este tema afirmando que fue en la isla de Malta, en la que Juan residió cerca de 4 años, él llegó allí con 12. Su cometido fue paje del gran maestre de la orden. Allí pudo recibir ciertamente alguna formación de carácter científico y náutico, que probablemente despertaría su vocación, que le llevaría a ingresar con posterioridad en la Academia, en la Compañía de Guardias Marinas de Cádiz en el año 1730, y donde allí, pues, con enorme rapidez, descollaría como un alumno aventajado. Sin embargo, y aunque es mucho lo que queda todavía por conocer de la etapa maltesa de Juan, es decir, aquí hay mucho territorio todavía por explorar, no es de creer, sostiene Rosario Díez, y yo estoy de acuerdo, que su estancia en la isla le proporcionara un aprendizaje naval tan relevante como tradicionalmente se le supone. De hecho, sabemos que ni siquiera llegó a cumplir pues, las denominadas 4 caravanas, es decir, esas pugnas con los corsarios del norte de África, que exigía la religión de Malta a sus caballeros. Respecto de los conocimientos que pudo adquirir en la Academia de Guardias Marinas, lo cierto es que la enseñanza que se impartía en ella durante las primeras décadas de vida de la institución era de bajo nivel y el aprovechamiento de los alumnos bastante escaso. No estudiaban a Newton, las matemáticas que cursaban eran elementales, no profundizaban en otras materias teóricas. El plan de estudios auspiciado por la instrucción con la que José Patiño creó la Academia en 1717 era muy parecido al que se empleaba en la formación de pilotos y, de hecho, estaba inspirado en el plan de estudios del Colegio de San Telmo. Se trataba, por tanto, de un programa muy tradicional en el que las novedades científicas brillaban por su ausencia. Bástese decir que los maestros de matemáticas en la Academia no fueron autorizados a explicar a Copérnico y a Tycho Brahe, es decir, Tycho Brahe fue astrónomo imperial, hasta el año 1735. En palabras de Antonio Lafuente y de Manuel Sellés, los grandes expertos en lo que a la formación que se impartía en la Academia y en el posterior Observatorio Astronómico de Cádiz se refiere, esto significó, esa autorización, una singular apertura ideológica que aceptaba, entre comillas, las nuevas ideas sobre mecánica celeste, si bien de un modo más bien teórico que real, puesto que el director de la Academia, Pedro Manuel Cedillo, director desde el año 1728, disentía con rotundidad de los planteamientos copernicanos y sólo aceptaba a Tycho Brahe gracias a que éste no se mostraba, decía Cedillo, en exceso disonante con las Sagradas Escrituras. Cedillo ha sido considerado un autodidacta extraordinario, aunque es cierto que su compendio del arte de navegación, publicado en 1717, pues no pasará de ser un discreto texto para los aspirantes a pilotos en San Telmo. Sin embargo, Cedillo formó parte desde 1727 del cuadro de profesores de la Academia como segundo maestro de matemáticas. Y cuando ingresó Jorge Juan, a comienzos del año 30, ostentaba la dirección de la Academia, en la que los cadetes, que ya se decía, prefieren las armas al estudio, cursaban matemáticas, geometría, trigonometría, esfera, cosmografía, hidrografía, náutica, fortificación y teoría de la artillería, construcción, maniobra, fabricación de instrumentos matemáticos para la navegación, manejo de armas y danza. Danza sería el equivalente a la educación física. Demasiadas materias para quienes lo que ansiaban era navegar. Una mente tan despierta como debía de ser la de Juan, presta a asimilar cualquier conocimiento, le haría, como antes indiqué, descollar con rapidez e influiría en su designación en 1735 para formar parte de la expedición geodésica al Perú, acompañando a los sabios de la Academia de Ciencias francesa. Los largos años pasados en el altiplano andino, de 1735-1744, resultaron decisivos. Allí fue donde Jorge Juan, en compañía de Antonio de Ulloa,
obtuvo una formación tan sólida que le convertiría en un referente científico en Europa. Una formación que fue fruto tanto del intenso esfuerzo personal, las largas horas de estudio, como del magisterio de científicos de la talla del matemático Godin o del hidrógrafo Pierre Bouguer. Así lo proclamaría el propio Jorge Juan, pocos años después, en una larga carta al marqués de la Ensenada, escrita desde Londres, a finales del año 1749, cuando él estaba desarrollando aquella aventura de espionaje industrial. Decía, en esa carta reflexionaba Jorge Juan sobre si convenía o no seguir enviando jóvenes militares a Londres para que se formaran en matemáticas, con el coste que ello significaba. Las cosas, decía Jorge Juan en Ensenada, no se pueden aprender si no es empleando el tiempo necesario para ello. Se trataba, en su opinión, esta tarea de formación, de algo que exigía dedicación y esfuerzo durante largos años. Y para demostrar sus palabras, añadía a renglón seguido este interesante comentario, que no me resisto a transcribirles, en el que deja bien patente dónde había adquirido y a quiénes debía su formación. Decía Jorge Juan, de las muchas partes de que se compone la matemática, la geometría, la mecánica y la astronomía, necesitan cada una de por sí muchos años de trabajo, y a mi parecer se debe tener por hombre muy hábil aquel que en cualquiera de ellas hiciere algún progreso en 4. Yo, por mi parte, confieso que después de 14 que no dejo estos asuntos de las manos, sin contar el tiempo que estuve en la Academia de Cádiz, todavía tengo mucho que admirar todos los días, todavía tengo mucho que aprender. El testimonio es revelador. El propio Juan no computaba los años de estudio pasados en la Academia Gaditana a la hora de valorar sus avances en el conocimiento de las matemáticas. Ni siquiera menciona su estancia en Malta. Muestra evidente que la consideraba irrelevante a efectos formativos. Para él únicamente contaban los últimos 14 años que llevaba dedicados a su estudio. La carta está escrita en diciembre de 1749. La simple operación matemática, hasta para los que somos de letras, pues nos demuestra que la aplicación a esta disciplina por parte de Jorge Juan había comenzado en 1735, es decir, justo a partir de su encuentro en Cartagena de Indias, con los miembros de la expedición geodésica. Bien, ¿qué hicieron en consecuencia durante los años peruanos Jorge Juan y Antonio de Ulloa? ¿Qué destrezas adquirieron? ¿Cómo incrementaron sus saberes? Pues hombre, algo he indicado ya. Juan y Ulloa desarrollaron las tareas propias del objetivo científico que guiaba la expedición, pero, también lo he insinuado ya, acopiaron abundante información de todo tipo referida a las características propias del territorio, sus riquezas naturales, geografía, historia, costumbres, etc. Además, y a instancias de las autoridades del virreinato, desempeñaron las más variadas comisiones y encargos. De todo ello extraerían el correspondiente beneficio científico, tecnológico o de otra índole que contribuiría a incrementar el bagaje de sus saberes. A partir del año 1740, por ponerles un ejemplo, y tras la declaración de guerra entre España e Inglaterra, Juan y Ulloa se vieron obligados a interrumpir frecuentemente sus trabajos de medición, trabajos de observación astronómica, al ser requeridos por el virrey para dirigir obras de fortificación en Lima y en Guayaquil. También para formar y entrenar destacamentos militares, así como acondicionar, armar y dirigir 2 fragatas con las que patrullaron durante meses las desprotegidas costas de Chile y las islas de Juan Fernández, en un intento de interceptar a la escuadra del por entonces comodoro inglés George Anson, que las hostigaba. Juan y Ulloa aprovecharon estas circunstancias para anotar rumbos, derrotas, corrientes, vientos, realizar observaciones astronómicas, barométricas, de latitud, del péndulo, así como para levantar planos de las costas, bahías y ciudades por las que transitaban. Con todos estos incidentes no es extraño que tardaran casi 10 años en completar su tarea científica.
Una labor que los dos españoles finalizaron concienzudamente y además lo hicieron en solitario, porque los expedicionarios franceses, enfrentados entre sí, divididos en dos grupos casi desde el principio de los trabajos, se habían ya disuelto algunos años atrás e incluso habían regresado a Francia dando por terminadas las mediciones. A fines del año 1744, Jorge Juan y Antonio de Ulloa embarcaron por separado rumbo a Europa. Una travesía que sería muy accidentada para el segundo, para Ulloa, cuya embarcación fue abordada por los ingleses y él apresado. La fragata francesa Lys, en la que viajaba Jorge Juan, pese a su largo tornaviaje, tuvo menos complicaciones, dándose la circunstancia de que a bordo tuvo por compañeros de travesía a 3 marinos ingleses, antiguos componentes de la escuadra de Anson, y cuya fragata, la HMS Bagger, había naufragado en 1741 frente a las costas del sur de Chile. Padecieron grandes penurias estos marinos y cerca de 3 años de cautiverio a manos de los españoles, hasta que fueron liberados y pudieron embarcar en esta fragata que les acabo de indicar, rumbo a Europa. Se trataba del capitán David Chip, el oficial Hamilton y un joven guardiamarina por entonces llamado John Byron, quien años después circunnavegaría el globo entre 1764 y 1766 y llegaría a ser vicealmirante de la Marina inglesa. En el relato que Byron publicó de sus peripecias en los años 40, años más tarde, incluiría este episodio, haciendo una breve pero elogiosa alusión a Jorge Juan. Decía Byron: hacia el 20 de diciembre de 1744 nos embarcamos a bordo de la fragata Lys de Saint-Malo. Era un buque de 420 toneladas, 16 cañones y 60 hombres. Llevaba varios pasajeros a bordo, y entre ellos don Jorge Juan, hombre de superior talento y desde entonces bien conocido en Inglaterra, que había pasado varios años en el Perú con don Antonio de Ulloa, ocupado en medir algunos grados del meridiano cerca del Ecuador. Durante los 10 meses que la fragata empleó en arribar a Europa, Juan no perdió el tiempo. Se ocupó de poner en orden sus notas, verificar numerosas observaciones, llevar a cabo otras nuevas y establecer lazos de amistad con el ya aludido capitán Chip. Una relación que, por cierto, le sería muy útil algunos años después durante esta misión de espionaje industrial que he aludido que desempeñó en Inglaterra, en los muelles londinenses. Los meses de travesía junto a este capitán inglés le brindaron la oportunidad de practicar y perfeccionar el idioma inglés, conocer de primera mano la vida y costumbres británicas, así como obtener provechosas noticias geográficas y náuticas de las desoladas e inexploradas costas donde aquel había naufragado. Todos estos datos quedarían reflejados en la Carta del Pacífico o Carta del Mar del Sur, donde en una extensa nota Juan dejaba constancia de su procedencia. Tras desembarcar en Brest a finales de octubre de 1745, Jorge Juan se dirigió a París, donde la Académie Royale des Sciences le nombró socio correspondiente. Cuando finalmente llegó a España, a comienzos de 1746, tenía 33 años. Pocos meses después lo haría también Antonio de Ulloa, libre al fin del cautiverio que tras algún episodio desagradable le había llevado a Londres. Allí pudo demostrar su condición de científico, entró en contacto con miembros de la Royal Society, quienes, al tener noticia de sus trabajos en la expedición para la medida del meridiano, le admitieron como fellow en el seno de la misma. Así pues, aquellos pequeños filósofos españoles a los que tan despectivamente se había referido Voltaire, regresaban 11 años después convertidos en respetables científicos y en miembros de 2 prestigiosas instituciones europeas, las más prestigiosas, como he dicho antes, en ese momento. La larga aventura americana les había curtido en muchos otros aspectos, y su llegada abrió otros horizontes y posibilidades para intelectuales de nuevo cuño, científicos comprometidos en el diseño y ejecución de proyectos de renovación tecnológica. En el Perú, Juan y Ulloa hicieron compatibles un conocimiento profundo de la física newtoniana
con la aplicación práctica de la astronomía, sin descuidar la observación y el análisis muy atinado de los recursos naturales, la fauna, la flora, los minerales, pero también de la problemática social, económica y político-administrativa de las colonias. Al decir de Antonio Lafuente y Antonio Mazuecos, los grandes investigadores de la expedición, los perspicaces marinos encarnaron, cito textualmente, un modelo de ilustrado inédito entre los españoles. Eran mutantes del sabio, donde se hermanaban sin estridencia ciencia y política. En definitiva, el tipo de hombre que requerían los proyectos reformistas que por entonces bullían en la mente del marqués de la Ensenada, el hombre más poderoso del reinado de Fernando VI, o de la primera parte del reinado de Fernando VI. Jorge Juan se convertiría en el primer científico que tuvo la Marina española, en el introductor de Newton en España, una cualidad que ya en 1755 le reconocía sin ningún género de dudas el erudito y bibliófilo holandés Gerardo Merman, quien en carta a su corresponsal en Valencia, el famoso Gregorio Mayans, afirmaba: «El nombre de Newton fue desconocido casi hasta ahora en España, divulgado entre vosotros por Ulloa y Juan, los primeros en cuanto yo sé». ¿Qué trajeron, por tanto, del viaje americano? Si en la ida hacia América Juan y Ulloa apenas llevaban de pacotilla, como escribió la Condamine, su amor por la física, a su retorno el bagaje, como tendrían ocasión de demostrar, resultaba espectacular. Como he dicho, don Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marqués de la Ensenada, poderoso ministro de Fernando VI, supo apreciar de inmediato el inmenso valor científico, político y militar de la labor realizada por ambos jóvenes en el empeño de su comisión y el importante papel que podían jugar en el vasto programa de reformas que estaba decidido a acometer para situar a España en la senda del progreso. Tanto era así que a mediados de julio de 1746 eran ascendidos a capitanes de fragata. En 1748 lo serían de navío, es cierto que le debían estos ascensos, y se acordaba la impresión de los resultados del viaje con cargo al Real Erario. 2 años después, en 1748, veían la luz las 2 obras con las que Juan y Ulloa, sobre todo el primero, comenzarían a cimentar su reputación de grandes científicos en toda Europa. La relación histórica del viaje a la América Meridional, hecha de orden de Su Majestad, y las observaciones astronómicas y físicas hechas también por orden de Su Majestad en los reinos del Perú, firmadas conjuntamente por los 2 marinos, aunque la redacción de la primera, es decir, de la relación histórica, corrió a cargo de Ulloa, mientras que la segunda fue escrita en su integridad por Jorge Juan. Ambas constituyen el espectacular instrumento con el que la España del momento dio a conocer a la comunidad científica, antes que los académicos franceses, y pese a los obstáculos interpuestos por la Inquisición, las conclusiones científicas del viaje. Junto con ello, con estas 2 obras, aparecieron los diferentes planos y dibujos realizados, el mapa de la Meridiana en Quito y la ya aludida Carta del Mar del Sur. ¿Qué contenían estas obras? Pues la relación histórica del viaje a la América Meridional, redactada por Antonio de Ulloa, se dividía en 4 tomos. Ahí Ulloa proporcionaba una pormenorizada noticia de las vicisitudes acontecidas desde el momento de la salida de España hasta culminar las mediciones, al tiempo que recogía descripciones y observaciones muy valiosas sobre historia, geografía, clima, etnografía, vegetación, recursos minerales, información, digamos, sensible sobre el virreinato peruano. Incorporaba mapas, planos, grabados de todos los territorios por los que anduvieron. El gran erudito, el jesuita Andrés Marcos Burriel, uno de los principales supervisores de la obra, informante también de la misma, no ahorró elogios a sus contenidos y a su concepción formal. Decía Burriel: el lenguaje de la relación histórica es propio y puro, el efecto dulce y florido, hermosa naturalidad, amenidad y cultura del estilo,
buen orden y método en las particiones y colocación de las cosas, singular claridad en todo lo que escribe, exquisita elección en las materias y, sobre todo, preciosas y utilísimas noticias en la infinidad y variedad de asuntos que trata. Respecto del fondo, destaca Burriel las grandes aportaciones de la obra de Ulloa en el campo de la historia natural, que atribuye a su, textualmente, espíritu investigador, y se felicita de que el autor esté en perfecta sintonía con la importancia que en el siglo se otorgaba a esta materia. La relación histórica recoge la riqueza natural de Cartagena, los árboles, Cartagena de Indias, los árboles, las frutas, alimentos, plantas medicinales, los bálsamos y contravenenos, los mamíferos, las aves, los insectos y un larguísimo etcétera. También recoge las curiosidades más llamativas, los perezosos, esos pericos ligeros, los sapos, caimanes, iguanas, perlas, que ofrecían Portobelo, el río Chagre o el río Panamá, así como la abundancia y variedad de los recursos existentes en Guayaquil y en Quito, fundamentalmente cacao, tabaco, cera, maní, maíz, chicha, papas, frutas, en fin. La obra contiene estudios sobre la quina, la grana y la canela de Quixos, noticias precisas sobre las especies botánicas y zoológicas del río Marañón y de los páramos andinos, y aporta, cuando relata la riqueza mineral del Popayán, la descripción del platino, que él denomina platina. La inclusión de magníficas ilustraciones, textualmente, hechas de mano de los mejores artífices, y que los autores consideraron parte sustantiva de la obra, es decir, si no aparecían las imágenes, la obra perdía muchísimo, aportó un valor añadido excepcional. Las observaciones astronómicas, es una obra de enorme interés, de gran riqueza científica, se organiza en 9 libros, describen con un notable aparato teórico el método seguido para llevar a cabo las mediciones necesarias para precisar el valor de ese grado de meridiano por debajo del ecuador y concluir que la Tierra es una esfera achatada por los polos. Jorge Juan demuestra su profundo conocimiento del cálculo infinitesimal, a la vez que asume, con los riesgos que ello entrañaba todavía en esos momentos, en el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII en España, la defensa del sistema copernicano y el manifestarse favorable a las teorías de Newton y de Huygens. Pero hay más, puesto que también constan las observaciones de latitud efectuadas, la determinación de la oblicuidad de la eclíptica, las experiencias para conocer la dilatación de metales o la velocidad de los sonidos, sus conclusiones personales respecto de la forma de la Tierra. En suma, un texto de altísimo contenido científico, ajeno a todo plagio, como maliciosamente llegó a insinuar alguno de los expedicionarios franceses, a quienes, sin embargo, y sin acritud, Juan denomina los inteligentes, con un sólido soporte científico y crítico. El joven marino conocía, había leído a Newton, a Picard, a Boyle-Mariot, a Fayet, a Bouguer, además había tratado con él, y estructurada esta obra a partir de los 2 principios básicos que guían la actividad científica, la claridad y el orden, en sintonía perfecta, por tanto, con el ideal ilustrado. Una obra en la que, al ser producto de una expedición desarrollada en un contexto de gran altitud, sus protagonistas no dejaron pasar la ocasión de estudiar cuestiones como la hipoxia o el comportamiento del clima, estrechísimamente relacionadas con aquella y, por desgracia, escasamente estudiadas. Tampoco se le ha prestado excesiva atención en nuestros días. Últimamente el profesor Mas Galván se ha dedicado a ello y ciertamente con gran aprovechamiento. El padre Acosta, en su Historia Natural y Moral de las Indias, ya había advertido casi 2 siglos antes la prodigiosa elevación, decía él, de las montañas americanas respecto de las europeas, aunque él no pudo pasar de ahí, es decir, él no las pudo medir, no disponía de los medios técnicos para ello. Los miembros de la expedición franco-española, sin embargo, sí que estaban en disposición de medir con cierta precisión las altas cumbres, al disponer de los medios de los que no dispuso el padre Acosta. No me puedo detener tampoco en grandes detalles,
pero tanto Ulloa como Juan recogen en sus textos esta cuestión de la medición de las altitudes y de la decisión de emplear el barómetro de una manera sistemática en este contexto de gran altitud en el que se alzaban pues, las imponentes cimas de los volcanes pues, Chimborazo, Pichincha, Cayambe, Antisana, etcétera, etcétera. Jorge Juan dedicó el libro quinto de las observaciones, el libro que él titula De las experiencias del barómetro simple, de las cuales se deduce la ley de la dilatación del aire y el método de hallar la altura de los montes, dedicó a este asunto precisamente, justificando el empleo del barómetro, porque, decía él, la incomodidad del terreno no presentaba otro más adecuado. En última instancia, y como prueba más que evidente de su creciente autonomía científica, Jorge Juan propuso su propio método para determinar con el mínimo error posible la altitud de las cumbres. La hipoxia y el clima también ocupan espacio, como he dicho, en las obras de Juan y de Ulloa. Es este último, Ulloa, quien con mayor precisión describe en la relación histórica del viaje a la América Meridional, los describe porque los padeció en carne propia, los efectos del mar de altura, cuando él inició la ascensión al Pichincha. Igualmente refiere los efectos dejados en sus cuerpos por el clima desabrido al que hubieron de enfrentarse. Él habla de pies hinchados y doloridos, manos casi congeladas, textualmente, labios encogidos y rajados que al movimiento de hablar empezaban a verter sangre. Tampoco pierde de vista Ulloa las consecuencias que el frío y la humedad ocasionaban en los metales, consecuentemente en el instrumental. Aunque también refiere a algunas de las bondades que estas altitudes, entre 1.500 y 3.000 metros, pues encerraban o encierran, al advertir lo beneficioso que podía resultarle a los asmáticos vivir en estos ámbitos. Pero bueno, había que subir ahí, el asmático tenía que llegar hasta allí. Ulloa ignoraba las causas de ello, pero su mente científica le guiaba hacia la comprensión también científica de la mecánica de las grandes altitudes. Volviendo a las observaciones astronómicas y físicas, y ya pues iniciando el recorrido hacia el final, cabe aludir al coste que reportó para Jorge Juan su manifiesta posición copernicana y newtoniana. Los problemas, los he insinuado, que por este motivo hubo de sortear para conseguir que la Inquisición autorizara la publicación del libro no fueron nimios, aunque a la postre pues serían allanados gracias a los buenos oficios desplegados ante el Santo Tribunal por el ya citado jesuita Andrés Marcos Burriel, a cuyo cargo corrió también la revisión de su obra antes de darla a la estampa. Los problemas finalmente fueron solucionados por consejo del erudito ilustrado Gregorio Mayans, y Jorge Juan maquilló su inequívoca posición copernicana, aludiendo a una pretendida hipótesis más que afirmación rotunda, así lo hace constar, acerca del movimiento de la Tierra sobre su eje y en torno al Sol. Y la Inquisición dijo, bueno, si es solo una hipótesis, pase. Esta obra, Las observaciones astronómicas y físicas de los reinos del Perú, sería la que proporcionaría fama y prestigio internacionales a su autor. Y además permitiría a la corona española, además de informar de sus logros en el continente americano, obtener algo de crédito en su pretendido afán de no perder la estela de los avances científicos que se experimentaban en el continente europeo. El hidrógrafo Pierre Bouguer, compañero de Juan en la expedición al Perú, daría lectura a algunas consideraciones acerca del libro, acerca de las observaciones, en la sesión celebrada por la Academia de Ciencias de París el 11 de noviembre del 48, lo cual demuestra la rapidez con la que el texto circuló por Europa, comentarios elogiosos de boca de Bouguer. Obras conjuntas también de ambos marinos, fruto del viaje al Perú, fueron la Carta del Mar del Sur, ya dicha, la disertación sobre el meridiano de demarcación entre los dominios de España y Portugal, que tendría una gran importancia desde el punto de vista político porque fue empleado como documento base en las negociaciones que darían lugar al Tratado de Límites suscrito por España y Portugal en el año 1750, sin grandes efectos porque luego hubo que repetir el tratado. También a Jorge Juan y a Ulloa compete
la elaboración de un informe enormemente crítico sobre la situación imperante en las colonias. Un informe denominado Discurso y reflexiones políticas sobre el estado presente de los reinos del Perú. Un informe demoledor, que permaneció oculto en las covachuelas de la Secretaría de Marina e Indias hasta que en 1826 fue publicado en Inglaterra por David Berry con el título sugerente de Noticias Secretas de América. ¿Qué reflexión o qué conclusión podríamos obtener de todo lo dicho, de todo lo que les vengo comentando? Pues las pacotillas de Juan y de Ulloa regresaron repletas de conocimiento científico, llenas de los nuevos saberes adquiridos, y contribuyeron a dotar a ambos de la imprescindible autonomía para el acopio, elaboración y distribución de los saberes científicos y tecnológicos que caracterizaron el siglo ilustrado. Con el paso de los años, y pese a su prematura muerte, en el año 73, los conocimientos matemáticos y el dominio de la mecánica de fluidos aplicados al arte de construir navíos consagrarían a Jorge Juan, en palabras también de un importante científico y marino y también político, Gabriel Ciscar, lo consagrarían como el marino más sabio de toda la Europa y el geómetra más sublime que ha producido hasta ahora nuestra patria. Como indica Nicolas de Ribas en uno de sus trabajos sobre Juan y Ulloa, cuando Denis Diderot esbozó el ideal del viajero ilustrado en su obra Le Neveu de Rameau, Viaje a Holanda, escrita allá por la década de los 60, hizo hincapié en la necesidad de que el viajero ilustrado tuviera, decía él, un barniz de matemáticas, de elementos de cálculo, de mecánica, de hidráulica, de física experimental, de historia natural, de química, de dibujo, de geografía e incluso un poco de astronomía. Conocimientos, decía Diderot, normales en quien a los 22 años ha recibido una educación liberal. Desde luego, 30 años atrás, y tras la aventura americana, Jorge Juan ya encajaba en este modelo, en esta especie de paradigma que simplemente se refería a un viajero, a lo que debía conocer un viajero, pero desde luego lo superaba de largo en alguna de sus exigencias. Tampoco le andaba a la zaga Antonio de Ulloa. De ahí que el citado padre Andrés Marcos Burriel confesara en los minuciosos informes previos a la publicación en 1748 de sus obras sentirse cuanto menos maravillado de que los jóvenes guardiamarinas que partieron a América, decía él, después de cumplir con los encargos principales de su comisión, tan exactamente y con tantos otros gravísimos como allá se ofrecieron, quedase tiempo a dos hombres solos para informarse de tantas menudencias, apuntarlas, levantar planos, formar dibujos y lograr al mismo tiempo, con estudio reiterado, la profunda instrucción en las ciencias que manifiestan entrambas obras. Por ello, proclamaba que no podía idearse, también es textual, cosa más a propósito para volver por el crédito de nuestra literatura, entiéndase literatura, ciencia, por nuestra ciencia, como esta obra en las presentes circunstancias, y que ninguna protección será tan bien empleada como la que su majestad se sirva dispensar, así en ella como a sus autores, por trabajos tan singulares que no tienen ejemplar en nuestra nación, para que todos se animen a cultivar las ciencias y a quitar nuestro oprobio entre los extranjeros. Apenas 10 años más tarde, el deseo expresado en la última frase de Burriel se cumplía tras la difusión y excelente aceptación en Europa de las observaciones astronómicas y de la relación histórica. El influyente Francisco Pérez Bayer, entre otras cosas, Pérez Bayer fue jurista, hebraísta, numismático, bibliotecario mayor, amante de las antigüedades y preceptor de los infantes, pues Pérez Bayer no tenía duda del prestigio adquirido en Europa por Juan y por Ulloa, sobre todo por el primero, entre todos los sabios europeos, un prestigio que no alcanzaban el resto de sus compatriotas. En 1756, Pérez Bayer escribía desde Roma a Gregorio Mayans
asegurándole que personalidades tan relevantes y famosas en España como los padres Sarmiento, Feijó o Flórez eran unos completos desconocidos allende nuestras fronteras, mientras que, textual, la obra que sostiene algún tanto el honor de la nación es el viaje de don Jorge Juan y de don Antonio de Ulloa. Especulativo el uno, Juan, mucho más observador el otro, según comentario atinadísimo del contraalmirante Guillén Tato, pero, en cualquier caso, auténticos paradigmas de la autoconstrucción del saber y de la posterior difusión del conocimiento en la Europa del siglo XVIII. Muchísimas gracias.